Amados hermanos, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 15 de la parte 5 de esta serie acerca de el verdadero evangelio. Estamos mirando las cosas malignas, las que pueden ser consideradas como levadura y que están contenidas dentro de la Gran Babilonia. Ese gran árbol resultado de la pequeña semilla de mostaza que está ya en la parábola de Mateo 13. Ya miramos algunas de estas levaduras en el audio anterior. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Allí hay más levadura mencionada. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se da entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados de orgullo. ¿No debierais más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Después, los versículos 6 y 8 de ese mismo capítulo 5, leemos: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leura toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, nuestra Pascua que es Cristo, fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los versículos 11 al 13 continúan. De nuevo, capítulo 5 de 1 Corintios. Pero ahora os he escrito que no os mezcléis con ninguno, que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o viva de rapiña, con tal ni aún comáis, porque es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. ¿No juzgaréis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Tenemos que comprender que el Señor jamás permitirá que esta clase de personas perversas permanezca en la vida de iglesia. Ellos tienen que ser sacados de la iglesia, en cierto sentido tienen que ser echados fuera. Podemos ver que hay dos clases de personas con quienes no podemos tener comunión. En primer lugar están los anticristos mencionados en 2 de Juan, quienes fueron más allá de la enseñanza de Cristo y no permanecieron en dicha enseñanza. Los anticristos no creen que Cristo es Dios, ni tampoco que Cristo es el Hijo de Dios. Ellos no creen que Cristo murió en la cruz para efectuar la redención, que fue resucitado y que ahora está entronizado en los cielos y es vida en los creyentes. Estos son los anticristos. No debemos saludarles ni recibirles en nuestra casa. Esto parece exagerado a la luz de nuestra mente natural. En segundo lugar están las personas perversas mencionadas allí en 1 Corintios capítulo 5. A estas no debemos permitirle permanecer entre nosotros a menos que se arrepientan, debido a que es un insulto al Cristo, al testimonio de Dios. Si permitimos que tales perversos permanezcan en la vida de iglesia, esta se hará sucia, contaminada, y nosotros perderemos el testimonio de Dios. No fluirá el Cristo como vida. Tenemos que permanecer alertas para no recibir ningún anticristo y no permitir que ningún perverso permanezca entre nosotros. La iglesia tiene que estar limpia de estas cosas tenebrosas. También podemos ver el desarrollo de esta semilla de levadura, o de la levadura en Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando, os habéis alejado del que os llamó en la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren permitir el evangelio. Mas si aún nosotros, o a un ángel bajado del cielo, os anuncia un evangelio que vaya más allá del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio que vaya más allá del que habéis recibido, sea anatema. Ciertamente esa clase de evangelio que iba más allá del evangelio predicado por Pablo es una especie de levadura. Efesios 4, 14 indica que incluso enseñanzas sacadas de la Biblia pueden convertirse en una especie de levadura si son usadas incorrectamente. Dice allí: para que ya sea que ya no seamos niños sacudidos por olas o fluctuantes y zarandeados por todo viento
de doctrina o de enseñanza en las artimañas de los hombres, que con astucia, o de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Tenemos que comprender que un viento de doctrina puede corromper la vida de iglesia. No es sabio enfatizar mucho en la doctrina o seremos leudados. Filipenses 1, versículo 15, la primera parte dice allí: algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Incluso al predicar a Cristo puede haber levadura. Es muy bueno predicar a Cristo, pero toda envidia y contienda es una especie de levadura. Después en el versículo 17 de ahí de Filipenses 1 también dice: pero aquellos anuncian a Cristo por ambición egoísta, no con intenciones puras. Aquí la predicación que se hace de Cristo más la rivalidad es una especie de levadura. El libro de Colosenses también desarrolla este asunto de la levadura. Leemos en Colosenses 2:8: mirad que nadie os lleve cautivo por medio de su filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La filosofía del hombre es una especie de levadura. Colosenses 2 ahora también, en los versículos 18 y la primera parte del 19 leemos: que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude, juzgándonos indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en la carne y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo. Incluso, amados, no asirse de la cabeza es una especie de levadura, porque empezamos a fluir de nosotros mismos como cabeza. Todos tenemos que asirnos de la cabeza, que es solamente Cristo. Los versículos allí 20 al 23, la segunda parte del 20 de este mismo capítulo 2, nos dice: porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a ordenanza, no manejes, ni gustes, ni aun toques, cosas que todas se destruyen con el uso, en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La humildad autoimpuesta, el culto a los ángeles y la apariencia de sabiduría son una especie de levadura. Sigamos a 2 de Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. En tiempos antiguos algunos pretendían ser autoridades al hablar o a escribir en cuanto al regreso del Señor. Digo en tiempos antiguos, pero eso está muy de moda. Y esto es como una especie de levadura. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Todos los medios por los cuales se engaña a los hijos del Señor son una especie de levadura. Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo le dijo mucho también con respecto a la levadura. Primero de Timoteo 1, 3 al 4, allí leemos: como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos, genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Aquí Pablo considera que otras doctrinas, enseñanzas de cosas raras, fábulas, genealogías, son todo levadura, que la atención debe estar en la economía de Dios. Luego en el versículo 6 y 7 nos dice: de las cuales cosas algunos, habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con toda seguridad. Querer ser maestro es otra especie de levadura. Si uno enseña algo que no sabe, tal enseñanza es también una especie de levadura. Aquí se trata de vida experimentada. Después en capítulo 4, allí en 1 de Timoteo, dice: pero el Espíritu, los primeros 3 versículos, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia como con un hierro candente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participemos de ellos, los cuales son creyentes y tienen pleno conocimiento de la verdad. Ciertamente todas esas cosas impuestas por los hombres son también levadura. Vamos a seguir mirando estas clases, otras clases de levadura, después desde 2 de Timoteo y hasta el libro de Apocalipsis, pero ya será, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.